Culto secreto. Algernon Blackwood, versión libre. El comerciante de sedas Harry se encontraba en el sur de Alemania, luego de un viaje de negocios, cuando se le ocurrió tomar el tren para ir a visitar, luego de un intervalo de 30 años, el antiguo colegio alemán, donde estudió de adolescente. Dicha institución había dejado la peculiar huella de su influencia en Harris, y sin él saberlo, tenido toda su existencia posterior. El colegio pertenecía a una comunidad protestante, profundamente religiosa, y a él había sido enviado Harris a la edad de 15 años para someterse a la estricta disciplina de aquella escuela. Mientras el tren subía despacio por las montañas, Harris retrocedió mentalmente a ese periodo y comenzó a recordar vívidamente detalles olvidados. Le pareció que la vida había sido maravillosa en aquel pueblo montañés, protegido por la devota comunidad que atendía a un centenar de chicos procedentes de toda Europa. Su memoria recordaba con admiración a los abnegados profesores, a quienes los chicos llamaban hermanos, enterrados durante años en el colegio, solo para sustituirlo, en algunos casos, por la dura vida de misioneros en apartados lugares. Sentado en el traqueteante tren, se sintió invadido de una nostalgia y una ansia extraña de volver al colegio. Paró el tren y Harris descendió al andén como sonámbulo, sintiéndose adolescente otra vez. Cruzó el camino para dirigirse a una pequeña posada. Mientras andaba, veía surgir del bosque oscuro los rostros de sus condiscípulos y acompañarlo en silencio, alzando sus ojos interrogantes y tristes hacia él. Con ellos iban también algunos de sus maestros, cuyos nombres recordaba muy bien Harris: hermano Rost, hermano Pagel, hermano Schliemann. El bosque que lo rodeaba como un mar aterciopelado, con cada soplo de aire frío y perfumado, le llegaba también un recuerdo. Harris llegó a la posada, tomó una habitación y pidió la cena, decidido a ir a esa misma noche al colegio, edificio situado en el centro de la colonia que había formado la comunidad. Solo otros 2 clientes cenaban además de él, uno barbado con aspecto de comerciante, el otro un sacerdote católico. Cuando Harris comentó a este el objeto de su viaje, el sacerdote enarcó las cejas con una expresión de sorpresa y recelo antes de replicar: antaño era un colegio floreciente. Después he oído decir... Dejó la frase sin concluir, y en sus ojos había una especie de alarma. ¿Ha cambiado? No puedo creerlo, contestó Harris. ¿Entonces no sabe lo que ocurrió ahí?, preguntó el sacerdote con suavidad. Perdóneme, pero me resisto a creer que haya sucedido algo tan grave como para hacerle perder su buena fama. Además, la devoción de los hermanos era... Harry se interrumpió, temiendo ser escuchado por el otro hombre en el salón. Alzó la vista y vio cómo aquel individuo lo miraba fijamente. Sus ojos eran sorprendentes. Parecían transmitir a Harris un reproche y una advertencia. Pero también todo el rostro del desconocido era singular, pues en su presencia uno se sentía incapaz de hacer o decir nada indigno. Harris no se explicaba cómo no había reparado antes en esa extraña peculiaridad. El sacerdote abandonó la mesa con una cortés despedida. El otro se levantó también, y Harris se quedó solo, tomando su café. Luego el comerciante recogió sombrero y bastón, y salió al aire libre. Afuera, vio a los 2 hombres conversando. Echó a andar deprisa por el camino a través del bosque, y se le ocurrió que al llegar al colegio, quizá lo invitaran a compartir una taza de café. No le preocupaba la hora del regreso. Casi sin sentir, llegó de pronto al claro de la comunidad y percibió la oscura mole del edificio del colegio, recortada por la luz de la luna entre las densas sombras. Se detuvo a contemplar los altos muros, donde pasó interminables años de disciplina y nostalgia. Largo rato estuvo sumido en sus recuerdos. Al salir de su ensoñación, se percató con alegría de que aún brillaba la luz en las ventanas de la sala de los hermanos. Llamó a la puerta casi con timidez. Sonaron pasos adentro, y la puerta se abrió con lentitud.
Un hombre alto y severo lo encaró en silencio. Discúlpeme, sé que ya es tarde, pero soy un exalumno y no pude reprimir el deseo de visitarlos, dijo pomposamente en alemán. Soy el hermano Kaufmann, repuso el otro con voz profunda. Me parece magnífico que haya venido. Harris agradeció la acogida y penetró en el corredor sintiéndose transportado al pasado. El hermano lo invitó a reunirse con los otros profesores para compartir el café, tal como Harris deseaba. Por los ojos de Kaufmann cruzó fugazmente una expresión que sobresaltó al visitante, pero desapareció enseguida, y Harris la apartó de su mente. El hermano le informó que aún tenían la orquesta, aunque el profesor Schliemann, su director, había fallecido. Una ligera zozobra invadió al exalumno, pero no supo si por la noticia o por alguna otra cosa. Le parecía estar viviendo como en sueños, y no tuvo empacho en referir al hermano cuánto influyó la atmósfera del colegio en su búsqueda de paz espiritual, ni cómo agradecía las profundas enseñanzas adquiridas ahí. La emoción lo dominaba por entero. Al terminar de hablar, Harris observó que el rostro de su interlocutor se había vuelto casi siniestro. Desechó tal idea y continuó andando hasta el salón de los hermanos. A través de la puerta le llegó el grato rumor de voces varoniles. Kaufmann y Harris entraron al fin. El hermano lo presentó a los demás. Se levantaron las figuras vestidas de negro y saludaron con una inclinación de cabeza. La luz intensa cegaba a Harris en la sala rebosante de hermanos y humo de cigarro. De hecho, sentía que su percepción no era tan aguda como de costumbre. Trató de serenarse y participar en la conversación, porque los hermanos lo estaban tratando como a uno más de ellos. Eso lo cautivaba. De manera imprecisa, comprendía haber dejado atrás la degradación del mundo de los negocios para entrar en el ambiente puro de los ideales del espíritu. Observó las caras a su alrededor y le parecieron profundas, firmes, nobles. Se fijó en dos que le fascinaron. Había en ellas algo vagamente familiar. Aparte del aire de bienvenida, otras manifestaban admiración, respeto. El hermano sentado al piano tenía un notable parecido con Schliemann, el difunto director de la orquesta colegial. Otro, al encender el cigarro, le recordó bastante al hermano Pagel. Harris comentó el hecho y sus anfitriones se echaron a reír suavemente. Era asombroso cuán bien le entendía. Su llegada, Herr Harris, terció uno de los hermanos, nos produce una inmensa alegría y le hace acreedor a nuestra estima. Le rendimos homenaje por ello. No todos habrían tenido tanto valor, agregó el parecido a Pagel. Debemos rendirle homenaje por venir espontáneamente, de manera tan incondicional, apuntó otro hermano. El comerciante experimentó alivio cuando la conversación tomó otro giro, más general. Si bien nunca se alejaba por completo del tema de la visita, ni de las condiciones de la colonia para desarrollar las potencias espirituales y entregarse a los ritos de un culto elevado. El tiempo pasaba a prisa. Harris quiso poner fin a la visita, pero los hermanos lo convencieron de quedarse un poco más. Halagado en su vanidad, Harris aceptó. Con sobresalto, Harris observó que ambos personajes eran idénticos a los profesores con dichos nombres, a quienes conoció 30 años atrás. Entonces miró los demás rostros. Le pareció como si un proceso silencioso estuviese formando todo a su alrededor. Había algo no completamente normal en ello, algo espectral. Se estremeció y notó con alarma que todos lo miraban fijamente. Lo estaban vigilando. De inmediato recobró el dominio de sus sentidos. La música sonaba ya, y su cerebro comenzó a aclararse. Echó una ojeada al reloj. Marcaban las 11. Schliemann atacaba a unos compases solemnes, pero de algún modo su armonía sonaba impura, atroz y diabólicamente impura. La música era sin duda posible la de una misa, elevada, majestuosa, quizá oscura. Se difundía en el ambiente y hacía aflorar a los rostros de los hermanos siniestros y tenebrosos designios. Harry recordó repentinamente la expresión fugaz de Coleman horas antes. De todas esas caras emergían los secretos motivos de sus almas.
como negros estandartes de una legión de seres infortunados y caídos, demonios. Al irrumpir esa palabra en su cerebro, Harry se levantó y gritó. Pero nadie al parecer hizo caso de ello. Algo frío inundó al inglés, congelando sus emociones, y éste volvió a sentarse, dominado por la música de Shieldman. Cuando cesaron los sonidos, los rostros volvieron a parecer normales. Sin embargo, Harry se sorprendió a sí mismo, desplazándose con disimulo hacia la puerta y musitando disculpas por tener que irse. Pero los hermanos lo retuvieron ofreciéndole bocadillos y más café, incluso una cama para pasar la noche, con el pretexto de la oscuridad, lo avanzado de la hora, casi medianoche. Harris tenía la impresión de entender cada vez menos las palabras de sus anfitriones. Observó de paso que le llamaban hermano, como si fuera uno de ellos. De repente, comprendió que había estado tergiversándolo todo. Se hallaba ante hombres que cubría sus vidas con la religión para poder dedicarse a sus verdaderos fines, lejos de toda sospecha. 1000 preguntas confusas lo asaltaban. ¿Lo habrían conducido ahí deliberadamente? ¿Por qué consideraban meritoria su visita, alabando su valor de darse espontánea e incondicionalmente? El corazón se le encogió de miedo. Por alguna razón oscura, no quería dejarlo ir. Un tremendo torbellino de sentimientos lo dominó, paralizándolo. Aceptó más café. Transcurrido un rato, volvió a despedirse. Creo que ya es hora de despedirme y agradecerles su hospitalidad, queridos amigos, dijo con tono inseguro. Al contrario, replicó Coleman, somos nosotros quienes le damos las gracias. Media docena de hermanos se colocó entre Harris y la puerta, hacia donde el inglés se dirigía para intentar salir. Shilliman lo atajó plantándose frente a él con una expresión sombría y terrible. No ha sido casual su llegada, hermano Harris. Sin duda no hemos interpretado mal su presencia aquí, ¿cierto? Claro. Para mí ha sido un auténtico placer, balbuceó Harris con dificultad. Por supuesto, intervino Coleman. Usted regresó movido por una sincera devoción. Usted se ofrece voluntariamente, y todos apreciamos su gesto. Lo que nos encanta y agradará de manera especial a nuestro gran maestro es el valor de su espontánea visita. Harry se sentía confundido con la actitud de estos hermanos. Se sintió desvalido y a partir de ese momento le abandonó todo deseo de resistirse, de luchar. Es magnífico ser voluntariamente offer, añadió Shilliman, avanzando con expresión maligna hacia Harris. Dios mío, ¿qué significa eso? ¿Qué significa offer? Offer. ¿Qué significa? Se preguntaba Harris con angustia. Hizo un esfuerzo por mantener la presencia de ánimo. Volvió a mirar el rostro mortalmente pálido de Coleman. ¡Coleman! Eso lo entendía. Coleman significa hombre de cal. Pero, ¿y offer? Ahí estaba la clave de todo. ¡Qué ironía! Coleman, pálido y duro el rostro, murmuró algo que Harris no captó. Los hermanos disminuyeron la luz de las lámparas y el salón quedó en la penumbra. Harris apenas lo distinguía. «Ya es hora», oyó decir a Coleman. «Casi son las 12. Preparémonos, porque ya viene el hermano Asmodelius». Y ese nombre, por alguna extraña razón, sonó terrible. Harris se estremeció. Todo a su alrededor se transformó de normal en pavoroso, y un miedo enervante lo puso al borde del colapso. ¿Asmodelius? El nombre era sobrecogedor, porque al fin comprendió Harris a quién aludía, y en ese mismo instante recordó el significado de offer, que brilló en su alma como un mensaje de destrucción. Pensó en huir, pero la debilidad de sus rodillas y la fila de figuras negras le hicieron desistir. Habría gritado pidiendo auxilio, mas comprendió lo inútil de intentarlo, y mantuvo la boca cerrada. Ahora sabía lo que iba a ocurrir. 2 hermanos lo tomaron por los brazos. «El hermano Asmodelius te acepta», murmuraron. «¿Estás preparado?» «¿Pero qué tengo yo que ver con ese
Asmo, tartamudeó Harris. El nombre se negaba a brotar de sus labios. No pudo pronunciarlo en absoluto. Tal imposibilidad lo asumió en una nueva y terrible confusión. Intentó decir que solo quiso hacer una visita de cortesía, pero para su consternación, se oyó decir algo muy distinto. He venido voluntariamente como Offer. Estoy preparado. Estaba perdido. Sus músculos se negaban a obedecerlo. Percibía que se hallaba al borde de un mundo fantasmal o demoníaco. Un mundo donde el nombre pronunciado designaba a su Señor. A media luz dispongámonos a rendir culto y adoración, dijo Shillman desde el fondo del salón. En las sombras que protegen nuestros rostros ante el trono negro, preparemos a la víctima voluntaria, respondió Kalman. Los hermanos, alzando los rostros, aguardaron expectantes, mientras un rugido prodigioso y tremendo llenaba el aire, haciendo retemblar las paredes de la habitación. ¡Ya viene! ¡Ya viene!, decían a coro los hermanos. Mientras el ruido amenguaba, la atmósfera se tornó fría y quieta. «Asmothelius está con nosotros», bramó Coleman. Harris advirtió con horror que tenía las manos fuertemente atadas a los costados, y los hermanos se arrodillaban a su alrededor para invocar al ser que esperaban. Entonces, en el fondo del salón y como si las ventanas hubiesen desaparecido, surgió contra el cielo nocturno la silueta enorme de un hombre envuelto en un halo gris, inmenso, horrible. El rostro revelaba poder espiritual y a la vez tristeza orgullosa y lúgubre. Harry sintió al verlo que era más de cuanto podía soportar y se iba a hundir en la inconsciencia. La sala se pobló de alaridos, los gritos angustiosos de las víctimas que habían precedido a Harris, voces estranguladas, atenazadas, jadeos de agonía, gemidos, no solo de cuerpos quebrantados, sino peor aún, de almas vencidas. La figura enorme entró en la habitación. Harry sintió cómo unas manos le ponían otra ropa. Un cerco de hielo le rodeó la cabeza, una correa le apretó la cintura y finalmente percibió alrededor del cuello el roce del cordón del sacrificio. El rostro majestuoso y gris se acercó a Harris, y éste notó cómo su alma le abandonaba, absorbida por el mar de esos ojos lúgubres y angustiosos. Al mismo tiempo, unas manos lo arrodillaron y aumentó la presión en torno a su cuello. En eso, Harris tuvo la visión fugaz de aquel hombre en la posada y sintió renacer la esperanza. Era un rostro bondadoso, sencillo, pero capaz de vencer a los demonios. En su desesperación, lo invocó sin palabras. El efecto fue instantáneo. «¡Un hombre de Dios está entre nosotros!», clamaron los hermanos. Hubo tumulto, estrépito, y la escena entera se desvaneció. Harris, desplomado en el suelo, halló sentado a su lado al desconocido de la posada, el hombre de los ojos sorprendentes. El inglés estaba tendido bajo el cielo, entre un montón de escombros, y el viento le azotaba la cara. Se levantó. A su alrededor no había sino ruinas ennegrecidas por el fuego, entre zarzas y ortigas. Un edificio destruido mucho tiempo atrás. «¿Es usted real?», preguntó volviéndose al desconocido. «Más que real. Soy un aliado», respondió éste. «Vine siguiéndolo desde la posada. Vámonos ahora». «Pero lo que vi, ¿acaso fue mi imaginación?». «Espectros. Solamente eso», fue la respuesta. «Lo vi caer, me acerqué a atenderlo y ahora lo conduciré a la posada. He roto el hechizo. El edificio fue destruido hace mucho, pero aún se repiten los simulacros de ciertos sucesos horribles, cuyos participantes eran adoradores del diablo». Confuso, sudoroso de horror todavía, Harris experimentaba sin embargo alivio y confianza en el desconocido, cuya presencia era como un bálsamo reparador del espíritu. Por alguna razón, no le preguntó su nombre, ni el motivo para ocuparse de él con tanta solicitud. De repente, acudió a su cerebro el recuerdo de Jacob
luchando contra el ángel, cuya fuerza sobrenatural pasó a ser el patriarca. El desconocido lo acompañó hasta la posada, donde, exhausto, Harry se fue a la cama. Envuelto en el recuerdo bienhechor del desconocido, durmió tranquilo hasta el mediodía. Una vez vestido, bajó al comedor. No estaba ahí su benefactor. Harris preguntó por él a la camarera de la posada, quien le informó de la partida de aquel hombre. Solo entonces el comerciante cayó en la cuenta, con pesar, de que no sabía el nombre del desconocido. Pidió a la joven que le mostrara el registro de huéspedes donde estos firmaban al pedir alojamiento. Pasó las páginas emborronadas hasta encontrar la última anotación, escrita en letra delicada y muy personal: John Silence, Londres. Fin.